Nos acompaña el representante legal de la Federación de Víctimas de las FARC, quien a esta hora nos acompaña desde Colombia, Sebastián Velázquez. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, placer. ¿Habíamos conocido algo así antes? Pues en el marco del conflicto que hoy se supone ya llevamos desde 2016 a la fecha de 8 años del acuerdo de paz, pues creíamos que el tema del reclutamiento de menores, su uso, utilización, había sido superado. Pero hoy este nuevo hecho aberrante sobre los menores de suicidarse para no ingresar a las filas, pues obviamente nos permite inferir que el reclutamiento, que el conflicto ha aumentado y que este tipo de situaciones no vienen siendo atendidas debidamente por el gobierno nacional. ¿Por qué estos menores pueden ser llevados a tal extremo para sentir que no hay alternativa para huir del reclutamiento forzado? Desafortunadamente, la injerencia y el control territorial que tienen hoy los grupos armados ilegales en el territorio, valga la pena hablar sobre el tema de Chocó, que puede llegar a ser un segundo Catatumbo en Colombia, pues la crudeza de la guerra, la obligatoriedad de cumplir unas normas siendo menores, de salir de sus hogares, de salir de sus entornos seguros, pues obviamente el voz a voz entre las familias se ha ido creciendo de que los niños son maltratados, son usados, son abusados y obviamente esto pues nadie quiere que se viva en carne propia y han llegado a situaciones tan desesperadas como quitarse la vida para no ingresar a estos grupos armados ilegales. ¿Por qué tristemente vuelve a convertirse el reclutamiento forzado en un fenómeno en Colombia? Es un ejercicio de repetición del conflicto, porque los grupos armados ilegales no se desmovilizaron y en el caso de las FARC no hubo una desmovilización del 100% de sus estructuras. Entonces, algunas de estas estructuras que se quedan dedicadas al narcotráfico en el gobierno del presidente Petro, pues han tenido una opción de paz total que lo que les ha permitido a ellos es fortalecer esas estructuras y fortalecer el control territorial. Y para el fortalecimiento de las estructuras se necesitan hombres y mujeres. Para ello se necesita reclutar de manera forzada, voluntaria, tanto menores como adultos. Entonces, para la guerra, que desafortunadamente hoy se vive en varias regiones del país, hablamos del Catatumbo, hablamos del Chocó, hablamos del Cauca, de la parte sur del país, todas estas estructuras que hoy dicen estar con voluntad de paz, lo único que han demostrado es que se han fortalecido gracias al negocio del narcotráfico y esto les ha permitido pues tener ese control de incidencia en los territorios para reclutar de manera forzada a las comunidades y comunidades muy vulnerables, porque es que son comunidades donde todas las necesidades básicas están insatisfechas. Entonces es presa fácil un menor, no hay control de las autoridades, no hay una atención debida del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, un acompañamiento, no hay una política pública de prevención, protección y de recuperación de los menores, a pesar de que el gobierno nacional tiene una entidad dedicada exclusivamente a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vimos lo que está pasando en el Chocó, en el noroccidente de Colombia, en el Catatumbo, en el nororiente, mientras Petro estuvo recientemente en Qatar visitando un centro de atención para niños de Gaza y desde ahí propuso crear en Colombia una clínica para atender a niños y por supuesto es algo loable, es una propuesta bonita, hermosa, de solidaridad, pero uno se pregunta, ¿y los niños colombianos? Es un desespero, es un llamado de atención urgente la que hace la ministra de Justicia, que debería de ser atendido por las entidades correspondientes del Estado, la institucionalidad del nivel central. Como les digo, el presupuesto del ICBF, que su misionalidad son los derechos de los niños, es un presupuesto billonario que debería estar hoy volcado a la atención de estos menores, a la recuperación de estos menores, a generar entornos protectores, a generar que la escolaridad de estos menores se dé
y que cuando los niños tengan que salir de esos sitios de orden público, pues sean debidamente atendidos en sitios de acogida que para ello tiene el gobierno. Yo creo que el gobierno está en mora porque esto ha cogido demasiada ventaja, como les digo, primero fue el reclutamiento, luego fue el asesinato de los menores cuando ellos se pretendían escapar de estas filas, de estos grupos armados ilegales, FARC y ELN, que son los que más han crecido en el último tiempo, y por último, pues el aberrante caso del suicidio de los menores cuando ya no ven otra alternativa para sus vidas. Entonces yo creo que acá la desatención del Estado es un llamado urgente para que el Estado en su conjunto, que debe ser un garante de derechos, pues obviamente atienda a esta población pues, la manera más rápida y oportuna posible. Es un llamado urgente el que hace Sebastián Velázquez de la Federación de Víctimas de las FARC. Gracias por haber estado aquí. Muchas gracias a ustedes, una buena tarde.